vamos a tocar un punto en el que nos habíamos quedado aquí en las Escrituras y estábamos hablando de lo que es fe. Vamos a las Escrituras, a Hebreos capítulo 11, rápidamente. Vamos a dar un leve repaso, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo la semana pasada y poder continuar de ahí. Vamos a las Escrituras, a Hebreos. Primeramente tenemos que entender Hebreos capítulo 11. Dice las Escrituras, una de las cosas que tenemos que entender primeramente es que nuestras vidas han sido para servirle y para hacer la voluntad de nuestro Padre. Estamos aquí para cumplir una misión y ese propósito que tú y yo tenemos es el de cumplir y hacer su voluntad. ¿Cuántos entendemos eso? Todos de nosotros tenemos un propósito. Podemos reunirnos, no importa si podamos reunirnos o podemos aglomerarnos o juntarnos, por decirlo de esta manera, y simplemente recibir conocimiento. Dile que está a tu lado, el conocimiento no sirve. No quiero decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero dice la palabra, hablando escrituralmente, dice la palabra que el conocimiento, dice la palabra que envanece. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que no hemos sido llamados para adquirir conocimiento. Hemos sido llamados para conocer sus verdades, su palabra. Y una vez que tengamos el conocimiento de ella, podamos ser hacedores de su palabra, no simplemente espectadores de su palabra, sino que tenemos que ser un pueblo que es, dice las Escrituras, ¿verdad? El pueblo que confía en su Elohim, dice, es un pueblo que actúa. ¿Cuántos conocemos a nuestro Elohim? Dicen las Escrituras, ¿verdad? Que el pueblo que le conoce es un pueblo que se esforzará y actuará. Fíjate lo interesante de esto, ¿verdad? Significa esforzarse, pero también actuar en sus caminos y en sus propósitos para el cual tú y yo hemos sido llamados. Vamos a Hebreos capítulo 11, rápidamente. Y todos conocemos esta parte de las Escrituras de Hebreos y habla acerca de lo que es la fe. Y estamos hablando acerca de lo que es la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la convicción o es la certeza de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, o es la convicción de las cosas que se esperan. Dice, y la convicción de las cosas que no se ven. Eso podríamos decir que tú y yo es fe. ¿Qué dice la palabra en el libro de Habacuc? Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí, dice, el orgulloso en su alma no es recta. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Podemos entender y ver, dice que el orgulloso en sí no tiene una alma recta, pero el justo por su fidelidad, por su constancia, vivirá. Es un término muy diferente a lo que tú y yo hemos conocido acerca de lo que es fe, simplemente como pensar o creer, y es tener la certeza de ello. Dice 2 de Corintios capítulo 5, del 6 al 7, dice las Escrituras, dice, porque por fe andamos y no por vista. Una de las cosas que tú y yo podemos entender, en Mateo capítulo 9, versículo 1, dice las Escrituras, ¿cuántos sabemos y entendemos que nuestra fe va relacionada con nuestro actuar? Santiago lo dijo y lo expuso de esta manera. Dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Significa que no es que es por obras que somos salvos, entendemos eso, pero nuestras obras tienen mucho que ver con nuestra salvación, independientemente podemos entender eso, pero también la fe significa que tenemos que actuar. No es simplemente poder pensar y creer que sucede de esa manera, sino que tiene que haber un actuar en nuestra vida. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice, y abordando la barca cruzó al otro lado y llegó a su ciudad. Y dice, y llevaron un paralítico tendido en una camilla. Cuando Yeshua vio la fe, fíjate lo interesante, dice, cuando Yeshua vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, hijo mío. ¿Qué es lo que podemos ver por medio de ello? Dice las Escrituras que Yeshua vio la fe de ellos. ¿Por qué es que Yeshua vio la fe de ellos? Porque nuestra fe va relacionada con nuestro actuar
aquello que tú y yo creemos es en aquello que tú y yo nos esforzamos. Si yo tengo fe y yo creo en que Yahweh puede hacer las cosas, significa que mi actuar y que con mi vida me verás haciendo aquello que yo creo. Y eso es lo que Yeshua vio en estos hombres. Dice, y al Yeshua ver la fe de ellos, ¿por qué es que vio la fe de ellos? Ellos sabían que este hombre paralítico podía ser sanado por Yeshua. ¿Y qué fue lo que hicieron? Actuaron, ¿de qué manera? Llevando al paralítico delante de ¿quién? De Yeshua, para que Yeshua que lo pudiera sanar. ¿Cuántos vamos entendiendo un poco? Amén. Y vamos a entrar en cosas más. Veíamos entonces qué es la fe. Vamos a estar viendo qué es la fe, de dónde viene y por qué es tan importante. ¿Qué es la fe? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué es la fe? El justo, dice Habacuc capítulo 2, dice, el justo por la fe vivirá. Podemos ver que en el capítulo de Habacuc, capítulo 2, hace una diferencia entre el orgulloso y el justo. Porque primeramente el orgulloso, ¿qué es una persona orgullosa? El orgulloso es primeramente independiente de sí mismo y no del Padre. Mas primeramente, el justo es una persona que ha sido justificado por Él, pero depende solamente del Padre. Por eso dice Habacuc, dice, el cielo orgulloso, su alma no es recta. Porque una de las cosas que Yahweh quiere es que tú y yo seamos dependientes de Él y no de nosotros mismos. Si tenemos fe en Él, significa que vamos a depender ¿de quién? De Él. ¿Cuántos vamos entendiendo? Vamos a Hebreos capítulo 11. Entendemos entonces que el justo es una persona que tiene fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 11. Podemos ver entonces qué es la fe. Podemos preguntar qué es la fe. En nuestra cultura, y déjame repetirlo antes de que avance el tiempo, en la cultura evangélica o el cristianismo donde tú y yo venimos, se recalcó o se habló mucho acerca. Vamos a Marcos, ver un ejemplo de ello. Marcos capítulo 11. Y vamos a guardar lugar ahí. Marcos capítulo 11, versículo 20. Venimos de un trasfondo donde se nos ha mostrado mucho, o antes de que tú y yo conociéramos la restauración, haciendo primeramente lo que era, conociendo lo que era fe, que es, y entendíamos dentro del cristianismo que es algo que mueve montañas, y la mayoría puede llenar, muchas veces pueden llenarse auditorios, salones y todo lo que tú quieras, conferencias, y pensamos. Y a veces se habla y se predica mucho de fe. Y hemos estado en el concepto, o estábamos en el concepto del trasfondo en el que tú y yo venimos, que fe significa simplemente creer algo con todo el corazón y que de esa manera va a suceder. Y hemos pensado que fe es simplemente como algo que debo sentir, como una fuerza intrínseca que tiene que provenir dentro de mí, y que simplemente tengo que declarar las cosas, y el que declararlas, las cosas van a suceder, las montañas se van a suceder. Y ¿sabes qué es lo que ha pasado? Muchas veces la vida de personas se ha habido frustradas porque las mismas montañas siguen estando en el mismo lugar, los problemas no se han movido, y todo lo que estaba obstaculizando aquella bendición sigue todavía obstaculizándose. ¿Por qué? Porque no hemos sido un pueblo que ha actuado, no hemos sido un pueblo que ha dependiente o que ha sido dependiente primeramente del Padre, porque no es por lo que tú y yo podamos declarar, sino es por nuestra fidelidad, por nuestra constancia en los caminos de Yahweh. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 20. Dice, al pasar por la montaña, dice, se dieron cuenta que la higuera se había secado desde su raíz. Dice, entonces acercándose a Simón le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Yeshua respondió diciéndoles, tengan fe. ¿De quién? No dijo tengan fe. Dice tengan la fe, o tengan fe ¿de quién? De Elohim. ¿Cuál es esa fe de Elohim? ¿Y qué es aquello que tú y yo mirábamos? Dice tengan la fe de Elohim, o la fe en él. ¿Qué clase de fe tuvo Elohim? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 versículo 1? Él tuvo la fe, en otras palabras, para decir que lo que hablaba, eso sucedía. Dice, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y vamos a hacer un paréntesis, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11, dice, porque la fe es la certeza o la convicción de las cosas que se esperan, y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Todos entendemos eso.
Y vamos más por partes. Dice, ahora bien, la fe es la certeza o la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. ¿Cuál es la fe de Elohim? En otras palabras, ¿es el de creer? ¿O la fe de Elohim es que aquello que él hablaba se cumplía o sucedía? ¿Cuántos entendemos eso? Porque veíamos entonces que la palabra de Yahweh, que dice las escrituras, que la palabra de Yahweh es palabra pura, aprobada, dice en horno de fuego 7 veces. Entonces entendemos que aquella palabra de Yahweh es fiel y verdadera. ¿Cuántos podemos entender eso? Y vemos la certeza de lo que se espera no depende de nosotros. No depende de mí ni de ti. La certeza de lo que se espera depende exclusivamente y únicamente de nuestro Creador, del Padre. Puedo tener la convicción y la certeza de algo que se espera, pero aquello que se espera simplemente depende de aquel que lo dará, no de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice la otra parte, esto es fe, se deposita primeramente en Yahweh. La fe es la certeza, veíamos entonces primeramente de lo que se espera. En otras palabras, yo tengo que creer que si Yahweh me promete algo en su palabra, casi todas sus promesas son condicionales. ¿Cuáles son esas promesas condicionales? Que Yahweh promete algo y nosotros tenemos que ser obedientes a esa palabra para que aquello que el Padre prometió podamos recibirlo. Dicen las escrituras, dice, y todo lo que pidáis en el nombre de mi Hijo, dice, lo recibiréis. Y todos entendemos eso, no, pero no es simplemente pedir en el nombre de su Hijo, sino que dice las escrituras en 1 de Juan, dice, y esta es la certeza que tenemos en Él, que todo aquello que le hemos pedido lo recibiremos de Él. Y tiene una coma y dice, porque guardamos sus mandamientos. Es la misma escritura de creer y pedir en el nombre de su Hijo, pero es algo condicional. ¿Qué es eso condicional? Que tenemos que ser hacedores de su palabra, tenemos que ser guardadores de sus mandamientos para que su promesa que Él prometió pueda venir a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 28 lo describe de esta manera, dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán y vendrán sobre ti si escuchas atentamente la voz de Yahweh Elohim. Él te prosperará, pedirás, dice, prestarás a muchos, tú no pedirás prestado, dice, serás bienaventurado entre las naciones, dice, bendito será el fruto de tu vientre, dice, tu ganancia, y todo, y un montón de bendiciones. Pero luego dice, pero sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán, porque la bendición del Padre o su promesa depende o es algo condicional, que si tú o yo obedecemos, Él prometió darnos tal cosa. Dice las escrituras, dice, porque es la certeza de lo que se espera. ¿De quién dependen las cosas? De Él. ¿Y cuál es la otra parte? Sus promesas dependen de que se cumplan en nuestras vidas, dependen de que si tú y yo guardamos y hacemos todo lo que Él nos ha pedido que tú y yo hagamos. ¿Cuántos entendemos eso primeramente? Él es el responsable de que aquellas cosas puedan suceder. Y déjame ir un poco más adelante. Debe haber primeramente el Padre sanó. Y si vamos a Hebreos, vamos a continuar, dice, ahora bien la certeza, quiero poder terminar ver el día de hoy, ahora bien la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven, pues la convicción de las cosas que se ven. Dice Hebreos capítulo, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Eso depende, y entendemos que depende únicamente de ¿quién? Del Padre, de Yahweh. Si yo voy a recibir algo que se espera, Él lo tiene que mandar primeramente. Y esto es donde entra nuestra responsabilidad en esto. La convicción, fíjate de lo que no se ve. Cuando alguien tiene convicción, no lo mueves de esa creencia o de aquello que esa persona cree. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando una persona tiene convicción en algo, no la mueves y no la sacas de ello. Así que lo que creo es la convicción que va a provocar que la mano de Yahweh se mueva, no solo porque Él lo dice, el que tiene que mover su mano, pero hay una mutua responsabilidad de fe, no solo de saber que Él lo promete, de que Él lo puede hacer, y eso es creer, es una
No es simplemente una ascendencia mental o un conocimiento mental que tú y yo podemos tener, que es simplemente creer. Lo sustantivo. Pero ¿qué se requiere? Primeramente, di conmigo, fe. El verbo, algo, o es algo que depende de mí. Dice Santiago, vuelvo a recalcar, que la fe es por medio de ¿qué? De nuestras obras. Si tú y yo tenemos que ser personas de convicción, si no hay convicción, si no hay una definición de quién tú y yo somos, primeramente, y nuestro testimonio de que somos creyentes falla y las cosas no suceden. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir. Es un hombre de doble ánimo. Santiago lo expone de esta manera. Es un doble de doble ánimo. Un día no puedo creer y el siguiente día estar acá. La persona que tiene convicción todo el día está o todo el tiempo está arriba porque cree en aquello que el Padre le ha prometido y de ahí no lo mueves. Eso es su convicción. Es algo que es una mutua responsabilidad entre ambos, entre Yahweh y nosotros, en que Él prometerá aquello que Él dijo, pero se requiere fe por parte de nosotros, esa convicción de no movernos y de permanecer firmes en aquello que Él ha prometido. ¿Cuántos entendemos eso? Y tú y yo tenemos que ser personas, vuelvo a repetir, de convicción. Si no hay convicción, no hay una definición de quién somos. Y nuestro testimonio de decir que somos creyentes falla de alguna manera. Vamos o carece de una convicción, por decirlo de otra manera. Convicción es una creencia que después de acumular los datos y tener aseveraciones de su palabra, esa convicción viene a formar parte de nuestro coraje, parte de nuestro criterio, donde estamos dispuestos aún a dar nuestras propias vidas por aquello que el Padre ha prometido. ¿Cuántos entendemos eso? Eso viene a ser parte de nosotros o viene a ser parte de nuestro coraje. Y vuelvo a repetir, la convicción es una creencia que después de acumular los datos y tener aseveraciones de su palabra, esa convicción viene a formar parte de nuestro coraje, parte de nuestro criterio, donde aún estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas por lo que creemos. Y si no es así, venimos a ser personas de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. No es el mover las montañas porque tengo fe, pero fe son dos cosas: responsabilidad de que Yahweh nos va a dar o aquello que Él inspiró. Son dos cosas: convicción, primeramente, ¿de dónde proviene? Parte mía, de decir, primeramente, lo sé y es que mi vida que es vivida de esa manera. Hay dos componentes: la certeza que aquello que le pertenece a Yahweh, y la fe de nuestra incomparable fidelidad de nuestro Padre. Convicción es aquello que nos pertenece a nosotros. Son dos cosas: es la certeza, primeramente, de que aquello que esperamos proviene de Él, y nuestra convicción es aquello que nos pertenece a nosotros. Cuando unimos esa certeza y esa convicción, tenemos el alumbramiento de aquello que tú y yo podemos llamar fe. La certeza en Yahweh y la convicción de nuestra parte, cuando estamos y esas dos cosas se unen, podemos decir que es una persona o un hombre de fe, porque es una persona que no la mueves de aquella convicción que tiene la palabra de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y vamos, Romanos capítulo 10, ¿de dónde proviene? Ahora bien, ¿de dónde proviene esa fe? Hablamos de tener fe, y si una persona pasa por circunstancias difíciles en su vida o diferentes cosas vienen y la agobian y dicen es que tienes que orar o cómo está tu fe, y son diferentes términos que a veces se utilizan dentro del cristianismo, y decimos, si no crees, tu fe no está tan bien, o tienes que tener fe, es que necesitas fe. Pero una persona puede decir, ¿y cómo hago yo para poder tener esa fe? Es muy fácil poder decirle a alguien, ten fe, mi hermano, ¿sí o no? Pero ¿cómo viene esa fe? Vamos a Romanos capítulo 1, Romanos 10 versículo 16. Romanos 10, 16. ¿De dónde viene o de dónde proviene esta fe? Muchas veces una persona quiere vivir una vida recta,
y qué es lo que esa persona necesita para poder vivir una vida recta en santidad, en rectitud, y de dónde viene. ¿Cómo puedo enderezar o cómo una persona puede enderezar la vida? Esa persona necesita fe, creer en el Padre, en el que es el Padre que puede enderezar la vida de tal persona. Si una persona quiere caminar en rectitud y en santidad, necesita fe en creer en que el Padre puede dar aquello que necesitamos para poder caminar en esa rectitud o en esa santidad que se requiere. ¿Cuántos entendemos? Y dice la Escritura, fíjate lo que dice el versículo 16, Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice, pero no todos ellos obedecieron las buenas nuevas del Evangelio. Porque Isaías dice, Adón mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? Versículo 17 dice, ahora pues, dice, la fe viene por el escuchar atentamente y escuchar atentamente la palabra de ¿quién? De Elohim. ¿Cómo viene la fe o cómo puede venir la fe a nuestras vidas? ¿Quién quiere fe? Amén. Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Quién quiere fe? Dice, la fe viene por el oír y el oír atentamente la voz de Yahweh o la palabra de Elohim. ¿Sabes que Satanás es muy astuto? Es muy sutil. Satanás sabe que si él logra quitar tu enfoque de la palabra, gran parte de ese mensaje se pierde, porque no hay una fe. Muchas veces decimos, ¿y cómo estuvo el servicio? Y a todos nos pasa, estuvo bien, ¿y de qué se lo? Pues estuvo muy bueno, ¿verdad? Pero pues todos podemos decir, pero muchas veces estamos presentes, pero ausentes. Y cuando estamos ausentes de este cuerpo y no escuchamos, el mensaje no se recibe. Y la Escritura dice en Romanos que la fe viene por el escuchar atentamente la voz de Yahweh nuestro Elohim. Y esto es una advertencia para todos y cada uno de nosotros, que tenemos que estar atentos al mensaje de nuestro Padre, porque por medio de ello viene la fe que tú y yo necesitamos para que nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada y tú y yo podamos caminar rectamente y reverentemente delante de los caminos de Yahweh nuestro Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? Es algo muy diferente de decir simplemente tenemos que creer. Vamos entonces y vamos a entrar en esta parte. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es la fe entonces? A la luz de la restauración estamos reunidos, primeramente creemos en el Shabbat y creemos en todas esas cosas y hemos tenido un retorno, estamos guardando sus mandamientos, creemos en su nombre, hemos estado restaurando, y cuando utilizo la palabra restaurar es simplemente devolver aquello a su estado original, a lo que era en un principio, en la creación de todas las cosas. Y número 2, una de las cosas que han sido muy golpeadas dentro del cristianismo, podemos decir, o del trasfondo de que tú y yo venimos, es primeramente aquella palabra que tú y yo conocíamos como ley. ¿Qué es ley? Ley es una palabra griega que del griego proviene de la palabra nomos, que significa, en otras palabras, como cosas legalistas, cosas que nos están permitidas y cosas que no están permitidas. Y hemos entendido el concepto de ley, y es algo que ha sido tan golpeado dentro del pueblo evangélico, que hemos entendido que ley son cosas que son impuestas al pueblo, y que por eso el apóstol Pablo dice que ahora ya no estamos más bajo la ley, porque el Mesías nos redimió de la ley para darnos esa libertad. No es de esa manera. Lo que el apóstol estaba diciendo es que nos redimió de la ley que estaba y que nos gobernaba, la ley del pecado, primeramente. Pero la palabra ley, nomos, significa primeramente entender que son enseñanza, instrucción y orientación. Es imposible poder creer que podemos tener paz y shalom en medio de un pueblo que no guarda y que no obedece mandamientos. ¿Sí o no? Es irónico el poder pensar que una sociedad puede tener paz, shalom, bienestar y tranquilidad en su vida cuando la sociedad no guarda mandamientos o aquello que la ley ha instituido.
¿Sí o no? Es lo mismo. Es imposible pensar que se puede tener paz y bienestar si no se cumplen y si no se guardan los principios de Yahweh. Porque la paz viene por medio de ellos. La paz y la tranquilidad vienen de guardar y ser obedientes a su palabra. Primeramente. Y lo otro que ha sido tan golpeado es aquello que tú y yo llamamos fe. Que simplemente es creer, pensar y es tener simplemente las aseveraciones mentales, la creencia correcta de pensar que si creo de esta manera va a suceder, y no implica cómo yo tenga que llevar mi vida, pero tengo fe. Pero fe va relacionado con nuestro estilo de vida, en el que si soy guardador de su pacto, guardador de su promesa, porque cuando vienen estas dos cosas es una mutua responsabilidad de ambos lados, que aquello que tú y yo esperamos depende de Él, y que la convicción tiene que ser nuestra, que no importa cuáles sean las circunstancias, de ahí no me mueves, pero Padre, yo creo a tu palabra. Es el que una persona se pueda levantar al día siguiente y diga, yo sé que las cosas están tan difíciles y este día me fue mal, y que el día siguiente se levante y diga, ¿y cómo te fue el día de hoy? Me fue igual, pero tengo la confianza y la certeza que el día de mañana y se llegará el día en el que Yahweh actuará y Yahweh obrará y Yahweh me dará la victoria, porque esa es la fe que yo tengo en Él. Y de ahí no lo mueves. Puede pasar un día, puede pasar 2 días, pero de ahí no mueves la convicción de la persona, porque sabe que tal vez el día de mañana será en el día en el que Yahweh entrega la victoria, y ese día será diferente, porque mi confianza está puesta en Él y no en mí. Porque dice Habacuc, el orgulloso en su alma en sí no es recta, porque es una persona dependiente. ¿Y cómo le vas a hacer? No te preocupes, yo lo arreglo. Ya no es ni cómo, Padre, vamos a hacer, es yo lo arreglo. Soy suficientemente para poder arreglar las cosas y no le necesito. Pero aquella que es una persona dependiente es una persona que dice, Padre, no importa, sigo creyendo, en sí en mi vida es algo inútil, yo no tengo las fuerzas para poderlo llevar a cabo, pero yo sé que tú me darás la victoria, porque tu palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eso es tener fe, es tener una convicción que se lleva adentro, que se espera, que es esa convicción que cuando se espera aquello que en el que Él lo dará, tiene un alumbramiento de fe en el que las cosas puedan suceder. ¿Cuántos lo entendemos de esta manera? Y es algo muy importante. Mateo capítulo 5, vamos a redefinir un poco lo que es la fe. Entendíamos entonces, es algo que ha sido tan afectado, nuestro escuchar afecta nuestra vida. La vida que escucha la palabra y la cree es la vida que anda por fe. Andar por fe es creerle a Yahweh. La palabra fe se ha convertido muchas veces en el peregrinaje diario de nuestras vidas. En el punto de decir, tenemos que tener fe, no pierdas la fe, ten fe en Él. Y todas estas cosas. Y estamos haciendo o sacando la palabra fuera de contexto. Muchas veces vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas o los mandamientos. Dice, no he venido a abolir, sino a cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, ni una tilde de la ley, de la Torah, dejará de ser, hasta que todo se cumpla, dice la Escritura. Vamos a redefinir un poco lo que es la fe, el significado. En el hebreo, el pensamiento escritural, o llamado de lo que es fe. ¿Quién cree a lo que Él dice? Amén. Todos. ¿Quién tiene la certeza y la convicción que lo que Él dijo es verdad y aún daríamos nuestra vida por ello, entendiendo que eso es fe? Amén. Y vemos, muchas cosas han sido cambiadas. Ni pensábamos que lo que tú y yo abrazábamos con certeza y creíamos en aquello que tú y yo vamos o vivíamos vivir. Lo que nos va a sostener en los días difíciles es, dile al que está a tu lado, es tu convicción. Aquello que nos sostendrá en los tiempos y en los días difíciles es la convicción que tú y yo tengamos.
¿Cómo está nuestra convicción en Él? Eso es aquello que nos sostendrá en los tiempos difíciles, en las presiones de esta vida. Si tú y yo no tenemos esta convicción, las presiones de esta vida, del día al día, cambiarán nuestra vida por completo. Porque vendríamos a ser una persona de doble ánimo, dos formas o dos maneras de pensar. Un día estoy con la convicción tan arriba y el otro día depende de cómo esté mi ánimo. Esa será mi convicción. Y nuestra convicción es aquello que nos va a sostener en los tiempos y en los días difíciles. Eso es lo que nos va a hacer fuerte a cada uno de nosotros. Versículo 17 dice, ¿qué dice? No vine a abolir la ley o los profetas, dice, sino he venido ¿qué? A cumplir. Yeshua está hablando primeramente de la Torá, no del Nuevo Testamento. Yeshua, ¿de qué predicó y de qué habló? Del Antiguo Testamento. De esto predicó primeramente Isaías, Jeremías y Moisés. No he venido para abolir, en otras palabras, he venido a mostrarles cómo cumplirla o cómo vivir la interpretación de ella. Versículo 18 dice, porque los cielos, dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser ni una yod ni una tilde de la ley, dejará de ser hasta que todo, que dice la palabra, se cumpla. Ahora mi pregunta es, ¿los cielos y la tierra ya pasaron? No. Entonces significa que todavía tenemos ley, que tenemos enseñanza, que tenemos instrucción y que tenemos orientación. Porque quien dice que ya no estamos y que ya no vivimos para ello, va en contra de lo que Mateo 5 describe. Que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, esta palabra no dejará de cumplirse. Hasta que toda esta palabra se cumpla. ¿Cuánto lo entendemos? Versículo 19. Dice, por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos, así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de ¿dónde? De los cielos. Les digo que su justicia no superará la de los escribas y fariseos, y dice, y no entrarán en el reino de los cielos. Porque una de las cosas que los fariseos hacían, ¿qué hacían? Ellos hablaban, enseñaban, pero no hacían. Vamos a continuar. Vamos a las escrituras, ahorita vamos a ver un poco de historia, vamos a ver esto. Y vamos a quedarnos ahí donde que estábamos, Hebreos. Dice la escritura entonces, ¿qué significó entonces? Vamos a tratar de entrar en esto. ¿Qué significó para Abraham lo que era la fe? Debemos buscar, y déjame te lo digo de esta manera, debemos de buscar la interpretación de fe y no caer en malas interpretaciones modernos. Vamos a entender lo que era la fe en aquellas personas, en el sentido escritural de aquellas personas que utilizaron esta palabra fe. ¿Qué significó para Abraham la fe? ¿Qué se supone que pensó Moisés cuando usó estas palabras o hablaba acerca de tener fe? Habacuc, como lo veíamos, ¿qué significó para Habacuc en el sentido escritural, hablando en términos hebreos, lo que Habacuc quiso decir cuando dijo el justo por la fe vivirá? Cada palabra en hebreo tiene una palabra de raíz. Dile que está a tu lado, hay que poner mucha atención a ello. Amén. Y esto es algo muy importante, porque eso nos va a ayudar a redefinir un poco lo que es la fe. Cada palabra en hebreo tiene una palabra de raíz. Hay una palabra que le da existencia a esa otra palabra. En otras palabras, cada palabra hebrea tiene su palabra de raíz que le da significado a esa otra palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? La palabra de raíz, por lo regular, es un verbo. Y si tiene primeramente un sustantivo que la sostiene en el sentido hebreo. La palabra verbal es una palabra que es un verbo, pero también tiene un sustantivo, una palabra en sustantivo que sostiene primeramente esa palabra. Fe tiene una raíz verbal, y la palabra de raíz, de donde proviene fe, vamos a ver un poco más explícito. La palabra emuná, ¿qué significa? La palabra emuná
proviene de la palabra emun, que significa fidelidad o constancia. Pero también tiene una palabra de raíz de la cual se denomina o proviene de la palabra amán. Entendemos entonces que fe, ¿qué significa? Di conmigo, emuná. ¿Qué significa emuná? Fe, fidelidad a los caminos de Yahweh, por decirlo de esta manera. Eso significa emuná. Y la palabra de raíz de emuná proviene de la palabra amán. Di conmigo, amán. Amán, que es traducido fe, fiel, creer, seguridad y crianza. Y graba esta palabra en tu mente, crianza. Fe proviene de la palabra amán, vuelvo a repetir, que significa fe, fiel, creer, seguridad y crianza. Es la misma raíz, amán, de la palabra emuná. Fidelidad, que conocemos como los caminos de Yahweh. En el concepto cristiano, en el contexto evangélico, es una creencia: tengo fe porque creo que Dios es bueno. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque creo que Yahweh es grande y misericordioso. Ahora yo puedo actuar conforme tú y yo debemos de actuar, que es guardando y poniendo por obra sus enseñanzas y sus instrucciones. ¿Estamos bien? Fe, entonces, es seguridad, confianza, fidelidad y, di conmigo, crianza. Es la raíz de la palabra emuná. Fe en el sentido de fidelidad a los caminos de Yahweh. Fielmente, continuamente, verdadero y constantemente. Fe, vuelvo a repetir. El verbo de la raíz fe o emuná es, di conmigo, amán. ¿Sí me van siguiendo? Sí, amén, ¿verdad? Amán. Es también la raíz verbal de la palabra emed. Fíjate lo interesante de esto. La raíz verbal de la palabra emuná, que significa fe, es la raíz de la palabra de raíz amán. Pero también esta palabra de raíz verbal de amán es la misma palabra de raíz que es para la palabra emed. ¿Qué significa la palabra emed? La palabra emed significa verdad, la verdad, lo verdadero, lo cierto, lo correcto. Amén. Vuelvo a repetir. La misma palabra de raíz para emuná, que significa fe, es la misma raíz de la palabra emed. ¿Y cuál es esa palabra de raíz de la palabra emed? Amán, que significa verdad, cierto, verdadero, correcto. La raíz de la palabra amén, ¿cuántos conocemos la palabra amén? ¿De dónde viene? En el hebreo amén, y todo el pueblo decimos amén, ¿verdad? Y todos decretamos amén. Amén es una prueba, primeramente, amén. Y a la prueba de la derrota, porque no hay fe. ¿Por qué hay muchas veces derrota dentro del pueblo evangélico? Porque no hay una fe. Todos decimos que tenemos fe, pero muchas veces la derrota viene porque no hay primeramente fe. Eso es la prueba de la derrota, porque no hay fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que Yahweh dice, y es que va a venir esa convicción a nuestras vidas. La gente que va a vivir las luchas de la vida, el reporte, por más negativo que sea, tenemos que tener la convicción en nuestras vidas que están en las manos de aquel que nos amó y que nos ha prometido que fiel es aquel que nos ha llamado a cada uno de nosotros y aquel que cumplirá el propósito hasta su venida. Eso es tener fe. Amén, que proviene de la palabra amán, que quiere decir que sostiene la palabra amén. En otras palabras, es fidelidad, cierto, verdadero, pero también es una crianza. Son palabras, déjame definirlo de esta manera. Emuná, la raíz de emuná es amán, y la raíz de la palabra emed es amán, y la raíz de la palabra emed es amán. Vamos a entender esto, que significa entonces, en otras palabras, amán quiere decir
uno que sostiene la palabra amén. Y en otras palabras, es tener fidelidad en aquello que es cierto, que es de seguridad y que es de crianza. ¿Vamos bien? Vamos a Números y vamos a ver un ejemplo de ello. Números capítulo 11. Vamos a ver una ocurrencia, ¿verdad? De esto, o cómo podríamos aplicar esto que estamos entendiendo de lo que es fe y la palabra de raíz, que significa amán, que también significa, viene de la palabra, son las mismas que sostienen el amén, el emet, lo que es lo verdadero, lo cierto y lo correcto. Dice Números capítulo 11, y déjame hacer una reseña de esto. Cuando el pueblo se empieza, en Números capítulo 11 habla acerca de cuando el pueblo se empieza a quejar con Moisés, que mejor era que se hubieran quedado en la tierra de Egipto, y rápido primeramente se olvidan de la liberación que se habían traído de esa grandeza de la tierra de Egipto. Fíjate, salen por 430 años, alrededor de 430 años, el pueblo de Israel estuvo como esclavo en la tierra de Egipto. Después de esos 430 años, el pueblo empieza a clamar. Y después de que llega ese clamor a los oídos de Yahweh, y Yahweh se recuerda de la promesa que había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob, que redimiría y que haría libre a ese pueblo, rápidamente el Padre levanta a alguien en medio de ese pueblo para poderlo liberar. El pueblo de Israel es liberado por medio de Yahweh, usando la vida de Moisés. Moisés levanta su mano para abrir el mar rojo. El pueblo de Israel puede mirar cómo vienen los egipcios atrás de ellos en sus carruajes y todo, y luego mirar hacia atrás y poder ver la gran liberación que aquellos egipcios que una vez verían, dice la palabra, nunca más para siempre los volverían a ver. Y miran la liberación que Yahweh trae a su pueblo, cómo el pueblo de Egipto es muerto en el desierto, aquellos que venían persiguiéndoles, cómo las aguas se abrieron pero también se cerraron, y rápidamente miran la gran liberación. Yo quiero que tú tengas esto en mente, miran la gran liberación que Yahweh había hecho por su pueblo. Pero a la primera que se presenta oportunidad, empiezan ellos a clamar y a decir, se empiezan a quejar primeramente por el agua. Dice, mejor nos hubiera sido quedarnos en la tierra de Egipto. Allá teníamos agua, aunque éramos esclavos, teníamos alguna libertad, si tú puedes decir, como esclavos, y tenían que comer cebollas y tantas cosas que ellos comían. Y empiezan a ver, y lo interesante de ello, 430 años pidiendo esa gran liberación, se abrió el mar, y luego a la primera lucha, ¿cuál fue la primera lucha que ellos tuvieron? No había agua. Yo quiero que tú notes tanto que hizo liberarlos, sacarlos de la esclavitud de Faraón, mirar cómo abrió el mar, y a la primera lucha que tienen se empiezan a quejar porque no tenían agua. Pablo dice, y eso que sirva de enseñanza para nosotros, Pablo dice en las Escrituras, todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Que esta palabra se nos quede guardada en el corazón y que esto que el apóstol Pablo dice sea para enseñanza nuestra, para que no perezcamos como este pueblo lo hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado grandes milagros en nuestras vidas? Y cosas que a veces parecían imposibles, para que muchas veces, a veces venga la primera lucha y ya estemos levantando nuestra mano y quejándonos delante de Yahweh. ¿Cuántos el Padre nos está hablando? Cuando no hemos visto gran liberación que el Padre ha hecho en nuestras vidas anteriormente, y el pueblo se empieza a quejar, y Pablo dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Y dice versículo 11 en el libro de capítulo de Números capítulo 11, versículo 11. Dice, Números 11, versículo 11. Dice, y dijo Moisés a Yahweh, Adón mío, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Dice, porque no he encontrado favor delante de tus ojos para que me hayas puesto a cargo de todo este pueblo sobre mí. Versículo siguiente. Dice, ¿acaso yo engendré a todo este pueblo?
¿Acaso yo los parí para que tú me digas, llévalos en tu seno como una nodriza que llevó a su niño de pecho y de la tierra que yo juré que daría a sus padres? Mira las palabras que Moisés está diciendo. Primeramente dice, ¿por qué me diste esta gente tan quejumbrosa y tan quejosa? Esas son las palabras de Moisés. Dice, Padre, dice, ¿acaso no he encontrado gracia? Dice, ¿acaso, dice, has puesto a este pueblo a carga mía y me has puesto como una nodriza para que lo cargue como aquella nodriza sobre su pecho, sobre su seno y lo críe? Dice, ¿por qué me has puesto, en otras palabras, a este pueblo tan quejoso y tan quejumbroso? Nadie de nosotros es así, ¿verdad? Que el Padre nos libre, ¿verdad? Esas eran las palabras que Moisés estaba diciendo. Y el versículo 12, fíjate lo que dice el versículo 12, dice, ¿acaso yo engendré a todo este pueblo? En otras palabras, ¿acaso yo soy padre de este pueblo? ¿O acaso yo los parí para que me digas, llévalos en tu seno como una nodriza que lleva a su niño de pecho a la tierra que juró a sus padres? Moisés, en otras palabras, viene a tomar la actitud como ¿qué? Como padre, como madre. El papá. Fe tiene que ver con, te dije, guarda bien una palabra en tu mente y en tu corazón. Fe significa creer, cierto, verdadero, que viene de la palabra man, pero también significa la palabra man, crianza. Eso es fe. Fe tiene que ver con crianza, proveniente de la palabra amán, certeza, que es confiable. Moisés primeramente se está quejando y el padre dice, tráelo como a una nodriza. Este pueblo, Moisés, que yo te di, tómalos sobre tus hombros y tómalos como una nodriza hace con sus hijos. Nodriza, en otras palabras, el padre que cría. Es traducido de la palabra amán, que es fe, seguridad, fianza, y eso es traducible como fe. Padre, nodriza que cría, primeramente, es igual a decir fiel, que da seguridad, que cría con fidelidad, con que está pegado al que lo nutre. ¿Sabes? Esa es de la manera en que tú y yo debemos de estar pegados a aquel que nutre todas nuestras necesidades, apegados a su pecho, como aquel que nutre todas nuestras necesidades. Así como el Padre le dijo a Moisés, Moisés, tómalos, como aquel que va a nutrir la vida de ellos. Esa es de la manera en que tú y yo debemos de estar apegados a Él, al Padre, porque eso es dar seguridad, eso es fidelidad, es confianza, es estar apegados a aquel que nutre. Así debemos estar apegados al Padre como su pueblo. La verdadera fidelidad es aquella que es una confianza completa, como un bebé cargado al seno del que lo está criando. Así debe de ser nuestra fe en Él, igual que un bebé totalmente. ¿Cuántos hijos en este lugar? Así debe de ser nuestra fe como bebés que están totalmente impotentes, ineptos en hacer lo suyo por sí mismos, dependiendo totalmente de la creencia de aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. Así debemos de estar apegados a Él, como un bebé que es nutrido en todas las áreas de su vida. Así apegados a Él, a nuestro Padre. En las crisis que vienen hasta que no se haya o hasta que no haya una convicción, Yahweh me cuidará, puede haber la creencia de conocimiento mental, pero si no hay ese conocimiento, primeramente, que no hay esa convicción, nada sucede. Si no hay una convicción en nuestras vidas de que Él es el que puede suplir todas nuestras necesidades y es aquel que nutre nuestras vidas y es aquel que nos da seguridad, confianza, estabilidad y tranquilidad en todas las áreas de nuestra vida, si no hay esa convicción en cada uno de nosotros, no hay fe, porque Él es aquel que nutre nuestras necesidades. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Salmo capítulo 112 es una fidelidad completa de un hijo
que está desválido por sí mismo, depositando la confianza en el Padre. No hay nada que yo pueda hacer si no es primeramente por Él. Dice Salmo capítulo 112. Fíjate lo que dice. Dice, dichoso el hombre que reverencia a Yahweh y tiene cuidado de sus ordenanzas. ¿Cuántos hombres hay que le reverencien? Dice, que le reverencien y tiene cuidado, de sus ordenanzas. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Será bendecido en la generación de los justos. Bienes y riquezas se multiplicarán en su casa y su justicia permanece eternamente. Dice, jamás, versículos dice, jamás será sacudido, para siempre habrá, dice, memoria del justo. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la Escritura, ¿cuántos? Esta es la bendición que tú y yo hacemos en el día de Shabbat. Yo no sé si te acuerdas de ella. Dice, porque para siempre cesará su misericordia y no tendrá temor. ¿De qué? De malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en ¿quién? En Yahweh. A pesar de oír un reporte malo, su corazón está firme, confiado en Yahweh. A que haga reporte de malas noticias, dice, su corazón estará firme, confiado en Yahweh. Eso es convicción. Dice, y para siempre habrá memoria del justo, y su justicia permanece eternamente. ¿De qué fibra tú y yo somos? ¿De qué calibre, si me permites utilizar la palabra? ¿De aquellos que tienen esa convicción o de aquellos que no la tienen y que son movidos de un lugar a otro? ¿Dónde está nuestra confianza, nuestra seguridad? En los tiempos buenos, en los buenos tiempos, no sabemos de qué estamos hechos. En los tiempos difíciles es cuando tú y yo nos damos cuenta de qué madera o de qué calibre estamos hechos. Y si Yahweh te ha permitido pasar por algo, dice su palabra, que prueba que Él permite. Dice, porque Él no permitirá, Él no nos hará pasar por algo por la cual que tú y yo no podemos soportar. Si el Padre te ha permitido pasar por algo, es porque mira en ti que tú puedes. Que aunque otros muchas veces no confíen, el Padre sí confía en ti. Y que eso que estás pasando simplemente te hará ser pulido para que salgas aprobado como el oro. Pero ¿cuántos tenemos nuestra confianza en Él? Amado, las pruebas que tú y yo pasamos nos ayudan primeramente a mirar de qué estamos hechos y de ayudarnos a ver si nuestra confianza está puesta en Él. Porque si no le está, es el tiempo en el que tú y yo podamos volver y decirle, Padre, ayúdame a estar apegado a tu pecho, como aquel que nutre mis necesidades, aquel que da mi confianza, mi seguridad en todo, que así mi vida pueda estar apegado a aquel de cual que proviene la palabra man, que significa que cría. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, antes de ponernos de pie, mira lo que dice Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Estamos pasando el tiempo, pero es bueno. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra. Dice, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos hemos creído en su nombre? Dice, a los que le recibieron. Fíjate lo importante, primeramente, de poner nuestras vidas, de primeramente de tener una conversión en nuestras vidas, de entregar nuestras vidas a Él. Dice, porque a los que le recibieron, a los que creen en su superior, les dio el derecho de llegar a ser hijos ¿de quién? De Elohim. Ahí está, ahí va lo que es la fe. ¿De dónde proviene la fe? De Amán, que significa crianza del Padre, completa dependencia del Padre, en Él, desvalidos, confiando en Él, nada más, porque sí. Ahí es donde entra la palabra fe con nosotros. Dice, porque a los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y un hijo es aquel que es criado por su padre. ¿Y quién es nuestro padre? El que suple todas nuestras necesidades. Porque tengo esa convicción de lo que él dice. Voy a demostrar y no perder mi esperanza en ello. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice: amados míos, ahora somos hijos de Elohim. Y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste llegaremos a la semejanza de Él y lo veremos tal y como Él es. Nosotros, en otras palabras, reflejamos su luz y su resplandor en nuestras vidas. Si somos hijos, dile que está a tu lado, debemos de reflejar la luz de Él en nosotros. Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. ¿Cuántos sabemos que si el Padre nos dice algo, lo dice por nuestro bien? Dice la palabra, porque ¿qué padre, dice Hebreos, qué padre es aquel que no cría, dice, o educa o enseña a sus hijos? Dice, de lo contrario ya no sería padre. Y sabemos que si el Padre nos promete algo o nos dice algo, lo dice para nuestro bien. Si me vio, en otras palabras, fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. Dice: ustedes, versículo 1 dice, ustedes son hijos de Yahweh. Dile que está a tu lado, tú eres hijo de Yahweh. Es la primera vez que tú y yo podemos mirar dentro de las escrituras que el Padre dice, ustedes son hijos. O que el Padre les habla como padre a hijos. Si me veo, primeramente, como humano, lo veré como mi creador. Si lo veo como obra suya, lo veré como su creador. Pero si lo veo como padre, seré como hijo. A la medida que tú y yo lo veamos, es la medida que tú y yo seremos. Si yo lo veo simplemente como el creador, lo veré como una creación suya. Si me veo como humano, de igual manera me veré como aquel que formó mi vida. Pero cuando tú y yo le vemos como padre, tú y yo nos vemos como hijos. Y si hijos, somos obedientes. ¿Cuántos entendemos eso? Si el Padre nos llama hijos, es para que obedezcamos. Dice, versículo siguiente dice, pero ustedes son hijos de Yahweh Elohim, no se tatuarán ni se harán sajaduras en su frente por causa de un muerto. Versículo 2 dice, porque tú eres un pueblo, dile que está, santo. La palabra santo es muy diferente al contexto que tú y yo entendíamos. Simplemente entendíamos santo significa es una persona que ha sido lavada por su sangre. Y eso no significa simplemente ser santo. Es parte de tener una santidad. Pero la palabra santo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando los escritores hablaban del pueblo escogido, de un solo pueblo llamado por Yahweh Elohim. Un pueblo que era Kadosh, apartado y santo. No simplemente lavado por la sangre. Es un pueblo apartado y santo para Yahweh nuestro Elohim. Eso es una persona santa, dice, porque ustedes son un pueblo santo apartado para Yahweh tu Elohim, y Yahweh tu Elohim te eligió para que le seas como un pueblo amado, más que todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Veíamos entonces, si el Padre nos cría como su pueblo, como nodriza, tomados de su seno. Moisés, así como el que cría a Yahweh, así nos cría la palabra a nosotros. ¿Sabes que lo interesante? Hay una palabra en el hebreo que significa el Shaddai. La palabra el Shaddai, para tener fe, es querer primeramente su palabra. El de dejar de ser cargados por Él, de dejar de ser criados, nutridos totalmente, dependientemente del Padre, en el estar seguro en sus brazos. Y cuando tú y yo decimos el Shaddai, ¿qué significa el Shaddai?
¿Sabes que la palabra El Shaddai significa el Todopoderoso? Pero también la palabra El Shaddai significa el de pecho grande. Uno que nutre. Dependientemente de Él. Hay una verdadera convicción. ¿Sabes? Esa palabra El Shaddai significa el de pecho grande. Aquel en el cual tú y yo podemos venir delante de Él y dejar de ser cargados como hijos por el Padre para ser criados, para estar en esa tranquilidad, en esa confianza y en esa estabilidad que simplemente Él sabe dar. Cuando tú y yo decimos El Shaddai, estamos diciendo aquel de pecho grande, aquel que nutre nuestras necesidades, aquel que nos abraza y nos acobija bajo su brazo, aquel que nutre, aquel que nos da fuerzas a cada uno de nosotros. Eso es tener la fe en Él. Eso es tener una confianza y una estabilidad, una convicción en Él, de decirle: Padre, ayúdame a que yo pueda depositar mi confianza en ti. Que si he caminado independientemente en mis propios asuntos, yo te digo: Padre, en este día yo quiero que tú me cargues sobre tu hombro, sobre aquel que tiene ese pecho grande, para dar la seguridad a mi vida, para darle estabilidad, aquel que yo pueda confiar que suplirá todas mis necesidades, aquel que me guardará y me cubrirá bajo su seno, aquel que me dará todo aquello que yo necesito. Porque eso es, Padre, es tener fe en ti. Eso es tener mi fe, mi confianza en ti, en aquel que es cierto, en aquel que es verdadero y en aquel que prometió algo para mi vida, que yo lo recibiré de Él. Pero que es mi confianza y mi convicción en ti. Que cuando estas cosas se unen, Padre, daré el alumbramiento de esa fe que puede mover montañas. Y dice la palabra que si quieres un punto de apoyo, dice que la fe es aquello que mueve el mundo, que es aquel que ha prometido estar con nosotros siempre, en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuántos dejaremos de ser cargados por Él? De decirle: Padre, ayúdame que mi vida pueda estar refugiada sobre ese Shaddai, aquel que es de pecho grande, aquel que puede cubrirme y sanar todas las cosas en mi vida. Amén. Amén. Y así con tus manos alzadas, amada congregación, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh alce su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos, de su shalom. Padre, llévales en paz, Padre, y en shalom. Padre, llévanos y retórnanos a nuestras casas de la misma manera, Padre, que nos has traído hasta este lugar. Padre, que si alguno, Padre, de nosotros, Padre, de tus hijos, ha venido con aflicción sobre su corazón, Padre, despídele en paz y en shalom. Y que la paz tuya, Padre, pueda ser llevada sobre sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos: amén.